el único libro que no había sido traducido al griego era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces ellos mandaron a traer 72 personas para que pudieran traducir todo el Antiguo Testamento al griego, y a eso se le llama la Septuaginta, porque fue traducida por 72 escribas. Entonces, los números en matemáticas, hermanos, se aproximan. Si fuera 76, se aproximaran a 80. Pero como son 72, se aproxima a 70. Y por eso le llamaron la Septuaginta. 70, que viene de 70. Y otras traducciones modernas, pues posteriormente, después de la Septuaginta, se hacen varias traducciones, y lo vamos a ver más adelante cuáles son las traducciones que se hacen. Pero la primera traducción, hermanos, una de las primeras traducciones que se hicieron fue la Septuaginta. Esa fue la Biblia que tuvo Pablo, esa fue la Biblia que tuvo Jesucristo en sus manos. A esa hacen ellos alusión cuando hablan de la ley, los profetas y los escritos que estaban traducidos al griego. Entonces, la ley, así se traduce, hermanos, la Septuaginta. Se traduce como, se estructura como la ley, los escritos, poesía y profetas, y nosotros los conocemos como profetas mayores y profetas menores. ¿Sí? ¿Estamos bien así? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, en nuestras manos, es una estructura que viene de la Septuaginta, que fue traducida del hebreo arameo al griego antes de la venida del Señor Jesucristo, y se conoce como la ley, los libros históricos, poesía y profetas. Para nosotros lo dividimos como profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como profetas mayores y profetas menores? ¿Alguien sabe? ¿No? No porque eran más viejitos o más ancianos, sino porque escribieron más. Isaías, por ejemplo, Jeremías escribió bastante. Por eso se le conoce como profetas mayores. Profetas menores son menos cantidad de escritos, es decir, el mensaje de los profetas menores, como nosotros los conocemos, es menos que el mensaje de los profetas mayores. Es más corto el mensaje, sí, es más, la cantidad es más en los profetas mayores, y la cantidad de los profetas menores es menos. Por eso se les conoce en nuestro lenguaje cristiano como profetas mayores y profetas menores, después de estudiar la historia. Pero si usted habla con un judío, con un israelita, hermanos, usted le dice que los profetas mayores o los profetas menores o el Nuevo Testamento, no le va a entender. No le va a entender. Para ellos la Biblia lo que ellos conocen como la palabra del Señor es ¿cuál? ¿Se acuerdan? La ley, los profetas y los escritos. Ley. La palabra Torah o Torah, nosotros la conocemos como la ley del pueblo de Israel, o el Pentateuco, que son 5 libros, y esos 5 libros que se le conocen como la Torah o la Torah es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los profetas, ahí está la palabra, hermanos, en hebreo, los Nevi'im. Para los israelitas, hermanos, son profetas primeros o profetas anteriores y profetas segundos o profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas primeros? Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para nosotros sería Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Profetas últimos. Estamos hablando, hermanos, con relación a la historia de Israel. Israel, cuando fue introducido a la tierra de Canaán, poseyó la tierra, era una nación de 12 tribus. Después esas 12 tribus se dividieron. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y es cuando vienen los profetas posteriores que son Isaías, Jeremías, van al cautiverio, Ezequiel, Daniel y 12 profetas menores, o sea, como nosotros los conocemos, 12 profetas menores. Entonces, la ley, los profetas
profetas anteriores o profetas primarios, profetas posteriores no secundarios, sino que profetas anteriores. Estamos hablando a la división de la nación de Israel, es decir, cuando el reino de Israel se divide. Entonces, antes de la división son profetas anteriores, después de la división son profetas posteriores. Escritos los Ketubim, que son los Salmos, Proverbios, Job, y los conocidos como los 5 rollos, los Megillot, que son de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Entonces yo sé que es mucho para escribir. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar. Todos tienen email aquí, la mayoría tiene, ¿verdad? Ustedes me lo dan al final y yo se lo envío por email. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Okay. Escriban lo más que puedan, pero si no pueden escribirlo todo, hermano, no se preocupen. Yo se los puedo proveer. Para eso estamos. O le pueden tomar una foto. Si ustedes quieren, pues pueden traer una grabadora y lo pueden hacer. Es permitido. Solo que les voy a explicar algo. Nunca me lo enseñen, por favor. No me gusta escuchar mi voz. A veces van a decir, hermano, es raro, pero no me gusta, hermano. No me gusta verlo por televisión ni nada por el estilo. Entonces, soy muy reservado. Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento para los hebreos. Si usted va al libro de Mateo, abra su Biblia. Alguien lo puede abrir en Mateo capítulo 23, versículo 35. Y alguien la puede abrir en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21, así como está dividida para nosotros. Segunda de Crónicas. Ahí está, si usted, Mateo y Crónicas, Segunda de Crónicas. Si usted lee la primera cita y la segunda cita, hay una aparente contradicción en estos dos versículos. ¿Alguien lo puede leer? Mateo capítulo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se le ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, en nuestra Biblia, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Para los hebreos no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Y lo está diciendo Mateo. Lo dice cuando está refiriéndose a Abel, que está en Génesis, el principio de la Biblia, y hasta Crónicas, que es el último libro para los hebreos, que dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Sí, 24, 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Mateo? Mateo está presentando, hermanos, una totalidad del Antiguo Testamento para los hebreos. Y que comienza ¿dónde? En Génesis y termina en Crónicas para ellos. Esa es la alusión que hace a Segunda de Crónicas. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, Mateo dice hijo de Berequías y Segunda de Crónicas dice hijo de Joiada. Entonces, pareciera que hay una aparente contradicción en los nombres, pero en el Antiguo Testamento y en el contexto del Antiguo Testamento, hermanos,
muchas veces hace o utiliza dos nombres. Por ejemplo, Pedro. ¿Cuál es el otro nombre de Pedro? Simón, Pedro. En algunos versículos, en algunos libros del Nuevo Testamento habla de Pedro como Pedro, en algún otro habla como Simón. Entonces aquí, hermanos, está hablando del mismo personaje que es hijo de Berequías o hijo de Joiada. Puede ser que sea su abuelo o puede ser que sea su padre. Entonces, si usted va también al libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que hace la misma referencia, hermanos, con el que, ¿se acuerdan ustedes de las escrituras en la pared? ¿Cómo se llamó el rey que estaba en ese momento? Belsasar, ¿verdad? ¿Sí? Dice hijo de Nabucodonosor, pero no era hijo de Nabucodonosor, era nieto de Nabucodonosor. Entonces era descendiente de él. Está diciendo, hermanos, el libro de Mateo era que era descendiente de Berequías o Joiada, que es el mismo. Lo que está haciendo Mateo es está haciendo alusión a todo el contenido de la Biblia de los hebreos. ¿Sí entendemos este punto? Entonces lo que estamos tratando de enfocar, hermanos, es la totalidad del Antiguo Testamento para los hebreos, que es la misma que nosotros tenemos. Es decir, el Antiguo Testamento que tienen los hebreos, el mismo mensaje que tienen los hebreos, nosotros lo tenemos en nuestra lengua, en español, aunque está dividido de diferentes maneras, pero es el mismo contenido. Este es el resumen de todo lo que he dicho anteriormente. ¿Sí entendieron esto, verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí le puse que uno de ellos podría ser el padre y otro el abuelo, pero está hablando del mismo personaje. División de la Septuaginta y las Biblias modernas que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es la Septuaginta? ¿Cuál es la Septuaginta? Lo acabamos de decir. Ayúdenme, porque ahora sí ya estamos entrando en La traducción. la traducción del Antiguo Testamento. ¿En qué idiomas está el Antiguo Testamento? De hebreo, Hebreo, arameo, arameo, al griego. griego. A eso se le llama o se le conoce como la traducción Septuaginta. ¿Por qué se le conoce como traducción Septuaginta? La hermana lo acaba de decir. Porque fue traducida por 72 escribas. No en Jerusalén, sino los escribas eran de Jerusalén, que fueron a, se me olvida el nombre, hermano. Alejandría. Sí, pero en Egipto. Alejandría en Egipto. Entonces, ellos fueron a Alejandría, tradujeron el Antiguo Testamento para que todo el pueblo lo pudiera tener en su idioma, así como nosotros lo tenemos en nuestro idioma, y por eso se le conoce como la Septuaginta. Y las Biblias que tenemos en este momento, hermanos, obtienen su división de la Septuaginta. Entonces, la división de los hebreos ya la vimos anteriormente, pero la división que nosotros tenemos en nuestras Biblias proviene de la Septuaginta. Y bueno, ya lo vimos, la división de ellos, que es la ley, los profetas anteriores, posteriores y los escritos. La división para nosotros es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Historia, libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Por qué le dicen que son libros históricos? Porque hablan de toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Poesía, libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, historia, hermanos, es fácil de entender la historia. Es relativamente fácil de entender la historia. Si usted lee todos los libros, todo el contenido, va a entender la historia. Pero cuando usted entra a los libros poéticos, es un poco difícil entender el contenido. Y por eso vamos a estudiar una clase que se llama hermenéutica bíblica. Ese curso, hermanos, nos va a ayudar a nosotros, nos va a dar bases a nosotros para que nosotros podamos entender la poesía de Israel. La poesía de Israel no está escrita como la poesía de nosotros. Es muy diferente. Entonces, si la leemos como nuestra poesía, no vamos a poder entender el mensaje que está tratando de darnos la poesía de Israel. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y este ha sido uno de los libros, hermanos,
pienso personalmente mal interpretada. ¿Por qué? Porque lo interpretamos como nosotros lo leemos. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a este curso que nos va a ayudar a poder interpretar el libro de Cantar en los Cantares, hermanos, vamos a interpretarlo como es una historia entre una pareja. Profetas mayores, para nosotros, así está dividido, hermanos, nuestra Biblia. Historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se le llaman profetas mayores? Escribieron más. Porque hay más cantidad de escrito en ellos. Por ejemplo, Isaías, hermanos. Usted lee el libro de Isaías, tiene mucha información. Lee el libro de Jeremías, mucha información. El libro de Lamentaciones, que fue escrito ¿por quién? Por Jeremías, tiene mucha información. El libro de Daniel, hermanos, el libro de Ezequiel. Y por eso es que son llamados profetas mayores, por la cantidad del contenido del libro. Por eso son llamados profetas mayores. Profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Les sugiero, hermanos, que se aprendan la división del Antiguo Testamento. Mientras vamos estudiando el Antiguo Testamento, usted lo va memorizando, profetas mayores, profetas menores, la ley, la historia, la poesía. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, y estos son, hermanos, Zacarías, Malaquías, llamados profetas menores. ¿Por qué? Por la cantidad del contenido de cada libro. Entonces, ahí está, hermano, la división de la Biblia que nosotros tenemos, que proviene de la Septuaginta, la traducción del hebreo arameo, del Antiguo Testamento de los hebreos al griego. Ahora nosotros lo tenemos traducido al español y pues está traducido también al inglés y a otros idiomas que pues muchos de nosotros no sabemos, pero que otras personas sí conocen y necesitan también tener la información que nosotros tenemos en nuestras manos. Contenido o énfasis de las divisiones. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué habla esas divisiones que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento? La ley. ¿De qué habla la ley? Habla de la vida moral del pueblo de Israel. La historia habla de su vida nacional, es decir, cómo ellos vivían como nación. Por ejemplo, cuando ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaron un cántico y María se les une a ellos en el cántico, tocando el pandero y danzando. Ahora, eso, hermanos, que hace María, en ese momento, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién les dijo que danzara, tocara el pandero y cantara? ¿Dónde lo aprendió María? ¿De dónde venía María? ¿Se acuerdan de dónde venía María? ¿Sabe quién era María? La hermana de Moisés y Aarón. Salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, cruzaron al otro lado y como deseo de su corazón ellos cantaron un cántico. Ahí está escrito, hermano, se llama el Cántico de Moisés. Está escrito y ellos cantaron y María se les une a ellos y comienza a tocar el pandero y a danzar. ¿Dónde aprendió ella a danzar? En Egipto, allá hacían eso, hermanos. Allá danzaban las mujeres. Ella era parte de su vida, era parte de ella, era parte de su cultura. Por eso ella cuando pasa al otro lado, se une al cántico danzando porque era la manera que ella se expresaba. Entonces nosotros nos expresamos de muchas maneras, hermanos. Y no juzguemos a los hermanos porque se expresan de diferente manera, ¿sí? Muchos levantan sus manos, otros se quedan parados, quietos, y aún en el silencio Dios habla. Esa es la manera que nosotros nos expresamos a Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera se expresó María. Entonces, la historia habla de su vida nacional, cómo ellos vivían, cuál era la manera de expresión de ellos. La poesía habla de su vida espiritual. Por ejemplo, si usted lee en los Salmos, hay muchos salmos de David, hermanos, que expresan el corazón de David, que expresan lo que David está sintiendo. Y cuando nosotros leemos, hermanos, muchos de nosotros nos identificamos con los salmos y muchos de los que hemos leído o los que han leído los salmos han hecho hasta cánticos de los salmos, ¿sí? Entonces, esa era la expresión de ellos. Los profetas habla de su esperanza mesiánica. Entonces, cuando ellos leían los profetas, hermanos, usted lee los profetas, para nosotros, profetas mayores, profetas menores, usted va a encontrar mucha información sobre el Mesías que ha de venir para redimirlos a ellos, para librarlos a ellos. Ahora,
¿De dónde saqué esta información, hermanos? No me la saqué de la manga. ¿Estás No me seguro? la saqué de la manga. No puede, hermano, porque no puede ser mago. La saqué de aquí, hermanos. Amén. Ahora sí, bueno, ese soy yo. No quiero hablar nada de mí. Siempre hablo de lo que está en la palabra del Señor, siempre hablo de lo que está en la historia, siempre hablo de lo que está pues lo que he aprendido. Entonces, si usted quiere saber dónde saqué la información, está ahí. No está en su libro, la saqué de ahí. Esa es la información, esa es la fuente de donde saqué yo la información. Lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Seguros? ¿Preguntas? Acuérdense que es una clase, no estamos predicando, es una clase. Entonces, pregunten, por favor. Si tienen preguntas, levanten su mano. ¿Sí entendemos? ¿Estamos entendiendo todo? Lenguaje del Antiguo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo. En hebreo y Arameo. arameo. Entonces, el hebreo. Todo el Antiguo Testamento, con excepción de estos capítulos, están escritos en hebreo. Entonces, estos capítulos, hermanos, si usted va a casa y los lee, usted se va a dar cuenta que esos capítulos tienen que ver no solamente con los hebreos, sino que tienen también que ver con los gentiles. Y por eso es que están escritos en en arameo. Porque el arameo, en el tiempo que se está escribiendo el Antiguo Testamento, era el idioma que hablaba todos los que estaban alrededor de los hebreos, que hablaban el idioma hebreo. Entonces, estos son los lenguajes, o se le conoce, hermanos, como lenguajes semíticos, el hebreo y el arameo. Y el arameo y el hebreo tienen diferentes tiempos en que ha sido considerado estos idiomas. Y por ejemplo, los primeros 5 libros de la ley fueron escritos en hebreo o en paleo-hebreo. Se le conoce como el paleo-hebreo o el hebreo más antiguo. Entonces, si usted estudia hebreo, hermano, se va a dar cuenta que muchas palabras ya no se utilizan en hebreo. Por ejemplo, en español. Si usted estudia obras que fueron escritas del 1900 para atrás, hay palabras que nosotros ya no las usamos. Se utilizan otras palabras. Muchos hermanos están en contra de diferentes traducciones. Obviamente tenemos que leer las traducciones para poder entender el mensaje, pero yo personalmente estoy a favor de leer muchas traducciones, de tener muchas traducciones en nuestras manos, de la Biblia al español. Usted lee una traducción, tiene una perspectiva del mensaje, lee otra traducción, esa misma perspectiva usted la va ampliando con otra traducción y así sucesivamente. Entonces, el idioma, hermanos, o los idiomas van teniendo cambios. El mismo idioma con que nosotros nos comunicamos con nuestros abuelos, nuestros hijos usted ya está grande y tiene nietos, no es el mismo lenguaje que utiliza para comunicarse con sus amigos. Entonces, es otro lenguaje. Es el mismo contenido, es el mismo mensaje, pero en diferentes palabras. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de esos pasajes. Están escritos en arameo, porque tienen que ver con el mensaje dado a los pueblos que rodeaban a los hebreos. Entonces, estos son lenguajes semíticos. ¿Cuáles son los lenguajes semíticos? Hebreo y arameo. Estas son lenguas, hermanos, que surgieron en el Medio Oriente, donde fue escrito el Antiguo Testamento. Otros lenguajes de la misma familia semíticos son los siguientes. Primero hebreo, arameo, y otros lenguajes que son de la misma familia, que vienen de la misma lengua. Ustedes se acuerdan cuando Dios trajo el diluvio, se salvó solamente una familia de 8 integrantes. Hablaban un solo idioma. Y se cree que ese idioma, hermanos, era o se le conocía como idioma semítico. Sí, que es como la base de los idiomas que surgieron posteriormente. Pero ustedes se acuerdan, después de esto, Dios confunde sus lenguas y surgen otras lenguas, que no es el español, ni el inglés, ni el francés. Esos idiomas surgieron posteriormente en la historia.
pero uno de los, o algunos de los idiomas más antiguos que tenemos nosotros, o que conocemos nosotros, son, o se conocen como idiomas semíticos, que son el hebreo, el arameo, el acadio, que es el lenguaje de los sirios, que hablaban los sirios antiguos, también los babilónicos y los árabes, es el lenguaje arábigo. El lenguaje de los cananeos, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, había gente ahí, ¿sí? A ellos se les conocía con el nombre de cananeos. Ellos también hablaban, hermanos, y tenían idiomas. Entonces hablaban también idiomas semíticos. Los edomitas, los fenicios, los amonitas, los moabitas, y a este grupo de idiomas, hermanos, pertenece también el arameo y el hebreo, en el cual está escrito el Antiguo Testamento. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Si dice sí, es porque sí. Sí. Sí, ok. Vamos a Lo ver. veo bien asustado. Si tienen preguntas, por favor, háganlas, hermanos. Yo sé que es mucha información para poquito tiempo que tenemos, pero idiomas semíticos. ¿Cuáles son los idiomas semíticos? El hebreo. ¿Hebreo? Y ¿Arameo? ¿Acadio? acadio, arábigo. Que hablaban los sirios y los babilónicos antiguos, porque posteriormente, hermanos, los babilónicos hablaron el arameo. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, los babilónicos hablaban el arameo, porque era el idioma general, el idioma mundial de la época que se vivía. Posteriormente se habló el griego, y posteriormente surge el latín, y después surgen otras lenguas. Y ahora, ¿cuál es el idioma mundial que nosotros tenemos, hermanos? Usted va a Centroamérica, habla por lo menos una palabra, dos palabras en inglés. Si alguien va a Centroamérica a hacer negocios, habla en inglés. Y le ponen intérpretes. Es el idioma, hermanos, mundial. Es el idioma que se habla mundialmente. Entonces, en ese momento se hablaba el arameo. Pero los hebreos, los descendientes de Israel, hablaban el hebreo. Y hay diferentes etapas del hebreo, y probablemente lo vamos a estar viendo cuando avancemos en la clase. Análisis literario, histórico. ¿Cómo está escrito el Antiguo Testamento? La historia está escrita en prosa, de una forma informal, más convencional. Si usted se sienta con su hijo y le comienza a contar una historia, usted le va a hablar normal, como habla todos los días, ¿sí? Normal. Entonces así está escrita, hermanos, la historia de Israel. La poesía está escrita en un lenguaje más espontáneo, más hermoso, y estimula las emociones, el intelecto y el lenguaje que expresan las emociones. Entonces, para poder entender la poesía de Israel, necesitamos tener bases para poder entenderlos a ellos, porque si no, no vamos a poder entender el lenguaje. Y vamos a sacar otro mensaje de la poesía de Israel y nos vamos a perder. Es por eso es que muchas personas, hermanos, resultan practicando otras cosas y dicen, no, pero es que aquí lo dice en la Biblia, y van al texto. Pero ¿es eso lo que dice el texto? Muchas veces no. Tenemos que entender el texto en todo su contexto y cómo ha sido escrito el texto que nosotros estamos leyendo. Entonces, la poesía apela a la voluntad y estimula nuestra imaginación de una manera que nuestra teología sistemática no logra. ¿Cuál es la teología sistemática? Vamos a estar estudiando, hermano, teología sistemática, pero la teología sistemática se ve más desde una perspectiva intelectual, y la poesía se ve más desde una perspectiva de los sentimientos. Entonces, por eso muchos teólogos son juzgados por hermanos que pues no tienen mucho conocimiento teológico, como una persona fría. Una persona, pues este hermano viene, se sienta, bueno, tal vez no hay ningún teólogo aquí, ¿verdad? Espero que no, o espero que sí. Cuando estoy hablando de teólogos, hermanos, personas que han escrito libros, personas que nos han dado mucha información. Entonces ellos vienen, se sientan, analizan todo lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, por qué se está diciendo, en el contexto que se está diciendo. Y los que vienen y no saben mucha teología, vienen, levantan sus manos, alaban a Dios y se van. Entonces, por eso los teólogos son juzgados porque son fríos.
Son más analíticos. son más analíticos, tienen más preguntas, necesitan más información. Y nuestros hijos, hermanos, los que están haciendo en esta época que estamos viviendo, son más analíticos, preguntan más, hacen más preguntas. ¿Por qué esto? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué el pastor dice esto desde el púlpito? ¿Por qué el hermano dijo esto? ¿Por qué mi maestro dijo esto? Entonces son mucho más analíticos. ¿Por qué? Porque tienen más información en sus manos. ¿Sí? A medida que la ciencia avanza, la tecnología avanza, la información está más al alcance de las manos y ellos la obtienen más rápidamente. La geografía del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente la geografía. Ven ahí ese mapa, ¿verdad? ¿Dónde comienza la vida de los seres humanos, hermanos? En el Edén. Aquí, en el Edén. Exactamente dónde es, nadie sabe. No se sabe. Me le mentiría, hermano, si le dijera exactamente comenzó aquí en este punto. No sabemos, hermano. Pero aproximadamente ahí comienza la vida de los seres humanos. Entre esos dos ríos. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Les provee un hogar donde vivir. Dice que Dios puso en Edén un huerto. ¿Sí? Ahí fue donde creó al ser humano, ahí fue donde comenzó la vida. Y pues esa es la historia, hermanos, ahí comienza la historia de la humanidad. Ahora, hay 3 lugares importantes, hermanos, para los antiguos, los hebreos, los que hablaban hebreo, los que hablaban arameo, los que posteriormente surgieron. Y estos 3 lugares son los siguientes: lo que se conoce como la media luna fértil, eso que está en amarillo, hermanos, se le conoce como la media luna fértil. ¿Por qué se le conoce como la media luna fértil? Porque ahí, hermanos, es donde había agua para la vida de los seres humanos y para la vida de los animales. Entonces, aquí, hermanos, esto que usted ve aquí, que parece media luna, por eso se le conoce como media luna fértil, es irrigada por esos ríos que salen, el río Tigris y el río Éufrates, que riegan toda la media luna fértil, aunque usted ve que desembocan en el Golfo Pérsico, pero a través de la historia, los que vivieron en este lugar del mundo, que se le conoce como la media luna fértil, hicieron canales